Hay otro caso que pareciera que todavía no está cerrado en Estados Unidos y bueno, pues tiene que ver con lo que usted, mencionaba, con este asunto de que no se trata solo de una burbuja, pudiera haber más elementos hacia otras instancias, pero en este caso también se tocó el tema del ejército. Recordemos el caso otra vez, sí, de Salvador Cienfuegos, porque es un caso que pudiera no estar cerrado en Estados Unidos debido a que en aquella ocasión se insiste en el tema de que hubo una investigación por parte de esas agencias como la hubo con García Luna y que incluso usted al día siguiente de la detención del general Cienfuegos hablaba de que era una oportunidad de saber qué era lo que sucedía porque en el caso del narcotráfico, de la colusión con grupos de poder y que se le estaba acusando por cosas similares al caso de García Luna. Hace unas semanas usted hacía referencia a un libro que sí en efecto ya está, ya salió el libro de J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, donde habla de todo este tema, de todo este procedimiento que se llevó en pláticas tanto en los gobiernos de México como en Estados Unidos. Sin embargo, preguntarle en este caso, pues distinto al caso de García Luna, en el caso de Cienfuegos, pues sí se intercedió por él para evitar, para que se desecharan los cargos, que no quiere decir que es inocente de los mismos. Preguntarle, presidente, si se diera el caso de que no estuviera cerrado este asunto, esta investigación contra Cienfuegos que llevó 5 años a las agencias con elementos muy similares a lo que se dio con García Luna, si pudiera haber la posibilidad de un juicio, México se estaría de nuevo oponiendo ante esta situación, sobre todo porque se estaría tal vez perdiendo la oportunidad de que se sepa si en el ejército también había estos elementos para la colusión entre grupos del crimen que alcanza situaciones como la de García Luna. Mira, son cosas distintas, completamente distintas. Lo que pasa que Esquivel, el periodista de Proceso, es muy tendencioso, no es confiable y no creo que actúe de manera independiente. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Pues mezclar todo, ¿no? O sea, un poco lo que declaró también el abogado de García Luna, o que le preguntó a Zambada si yo estaba metido, si yo había recibido dinero en la campaña cuando enfrenté a Fox, que dicho sea de paso, estoy esperando nada más el momento porque lo voy a demandar al abogado de García Luna, porque no es difamar a Andrés Manuel, sino al presidente de México. Y se tiene que respetar a la autoridad que representa a México. Antes denunciaban a los presidentes y se quedaban callados, porque como tú sostienes que una persona habla de que García Luna tenía agarrado a Calderón, resulta que a mí no me tiene agarrado nadie y tengo autoridad moral. Una vez les conté de que el finado de la Madrid fue denunciado de que tenía, siendo presidente, una cuenta en Estados Unidos, un periodista famoso de Estados Unidos, de estos periódicos influyentes, New York Times, Washington Post. Y entonces el finado Samuel del Villar, que trabajaba con él y que había estado promoviendo lo de la renovación moral de la sociedad, le sugirió que presentara una denuncia contra el periodista.
Y dice Samuel, me comentó que se decepcionó mucho porque el finado expresidente Miguel de la Madrid no presentó la denuncia. Entonces, son cuestiones completamente distintas. Sin embargo, hay una intención política, la de Esquivel y la de muchos otros, de querer siempre, ¿sí?, equipararnos para llegar al socorrido tema o al dicho socorrido de que todos son iguales. No, yo les puedo enfrentar a ustedes, a la prensa calumniosa y a la oligarquía, que son los machuchones, porque tengo autoridad moral. Si yo fuese un corrupto, un deshonesto, no podría hablar con libertad. Sin embargo, no dejan de buscar mancharme, porque la calumnia cuando no mancha tizna. Siempre están en proceso y ya ni hablemos de reforma y la radio, la televisión. ¿Qué pasó con el caso del general Cienfuegos? Solicitamos información a la Fiscalía y nos mandaron todo el expediente. ¿Todo? Todo. Que está en el internet. Uno de los fiscales menciona que de hecho no se envió todo. Pero fue lo que nos mandaron, todo el expediente que existía. Y nos llamó mucho la atención de que estaba fabricado, de que no había pruebas. ¿Cómo lo supieron si no se llevó a cabo un juicio para saber si en efecto eran reales esas evidencias? No. ¿Sí? Fue una investigación de 5 años en Estados Unidos y aquí en 2 meses se determinó que no. Pero es que desde que llega un funcionario de alto nivel, es muy probable que abran un expediente las agencias en Estados Unidos, sea la CIA, ¿cómo se llama la del narcotráfico? La DEA, porque es una manera de control y de sometimiento. Es que pudieron usar eso como venganza. Yo tengo una hipótesis de que en el tiempo de Calderón se metieron, todos se metieron al país. Se metió la DEA, se metió la CIA, como si fuese su casa, se metieron hasta la cocina. No se respetaba la soberanía de México. Y no solo eso, se metieron a dominar la Secretaría de Marina, que era una secretaría antes de Calderón
dedicada a cuidar los puertos, las costas, a otras actividades. Y de repente la convirtieron en una secretaría cuyo propósito principal fue el actuar como un cuerpo de élite para enfrentar el narcotráfico dirigido desde Estados Unidos. Yo tengo la hipótesis de que quisieron hacer lo mismo con el ejército y no pudieron, porque el ejército tiene otra trayectoria. No olvidemos que el ejército surgió con la revolución, que es un ejército nacionalista. Y como no pudieron, pues entonces se quedaron inconformes. Y tengo prueba de que el embajador que había en ese entonces, cuando Calderón, declaró, el embajador de Estados Unidos en México, de que para ellos no era confiable el ejército, que era confiable la Marina. Yo le contesté, en ese entonces era yo opositor, públicamente. Le dije que no se metiera en asuntos que solo debían importarnos a nosotros.